Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a seguir con el video de hoy hablando sobre el tema de teoría de la comunicación. Puntualmente hoy vamos a hablar de otro desarrollo teórico que estuvo conectado con ese. Yo les había dicho en el primer video, cuando hablamos de el origen de la teoría y sus primeros desarrollos, que es más o menos de mediados del siglo XX. Obviamente una teoría que ya tiene 70 años eh, ha tenido, además de la aceptación que tuvo, algunos cuestionamientos, otras teorías complementarias, ¿sí? Y uno de los cuestionamientos tal vez más profundos a ese primer desarrollo teórico de Jacobson es el de la idea de código. El código, que si ustedes lo ven en el esquema de Jacobson, aparece ahí como un elemento que está flotando entre el emisor y el receptor. La idea es que emisor y receptor comparten el mismo código y eso es lo que les permite comunicarse. Pero sobre todo lo que se cuestiona es la idea esta de que el código fuera un elemento exterior tanto al emisor como al receptor. Como si el código fuera, digamos, la gramática del castellano y el diccionario del castellano, ¿sí? En ese sentido, si yo pienso en la gramática y el diccionario, sí, claramente son exteriores al emisor y al receptor. Podemos pensar que son hasta cierto punto compartidos. Pero dado que el análisis que se propone es desde el punto de vista de la pragmática, o sea, de la práctica real, uno se pregunta, en la práctica real, ¿usamos siempre la gramática de la forma en la que está establecida? Todos los hablantes utilizan todas las palabras del diccionario y sobre todo las utilizan de acuerdo con la definición del diccionario tal cual. ¿Conocemos todas las palabras del diccionario? No, sencillamente esa es la función del diccionario, buscar la palabra que no conozco. Entonces eso quiere decir que aunque hablamos español, no conocemos absolutamente todos los códigos, todos los signos, perdón, que componen el código lingüístico del español. Y no solamente eso, sino que también usamos palabras que no están en el diccionario o que no están exactamente con la definición que nosotros le damos, con el significado que nosotros le damos. Entonces ahí hay un cuestionamiento bastante profundo que hubo sobre la idea de código, de la primera idea de código, eh, y se propuso de alguna manera que en realidad en la práctica lo que cada hablante usa es el código que tiene incorporado, que no es exactamente la gramática más el diccionario. Y que cada hablante puede ser que haya incorporado ese código de una forma un poquito diferente. El código va a seguir siendo el mismo. Si yo tengo a dos personas hablando en español, comunicándose en español, el código lingüístico que están usando va a ser el del español, ¿sí? El castellano. Pero no necesariamente lo utilicen de la misma forma exacta, ¿sí? A partir de esto entonces surge el desarrollo teórico de lo que son las variaciones lingüísticas. Las variaciones lingüísticas se dan entonces dentro de un mismo código lingüístico. No estamos hablando acá de dos códigos diferentes, que es un error bastante común, ¿sí? Después cuando yo les hablo de variaciones lingüísticas, es súper común que alguien me diga, bueno, uno habla en ruso y otro habla en japonés. No, eso no es una variación lingüística, son dos idiomas distintos, son dos códigos lingüísticos diferentes. Una variación lingüística se da dentro de un mismo código. Nosotros vamos a hablar particularmente de las que tienen que ver con el castellano, ¿sí? Con nuestro idioma español. Bien.
Varias de esas variaciones lingüísticas dependen de características particulares de los hablantes. Y a estas las agrupamos como lectos. Las llaman normalmente lectos porque es una parte del nombre. Entonces, un español habla español. Crack. Nosotros también hablamos español. Los cubanos también hablan español. Los mexicanos también hablan español. Ahora, si yo escucho hablar a un español, a un mexicano, a un cubano y a un argentino, me doy cuenta de que no hablamos exactamente igual. Ahí hay una variación lingüística. Una variación lingüística que depende de la región, ¿sí? De la región geográfica. A esa se la llama dialecto, a la variación lingüística que depende de la región geográfica. ¿Está? Esta definición de la palabra dialecto no es la que se usa habitualmente, ¿sí? En la comunicación cotidiana cuando decimos dialecto. Van a ver que alguna gente usa dialecto para hablar, por ejemplo, del quichua o del guaraní. No, esos no son dialectos, esos son idiomas distintos. El quichua no es una forma diferente de hablar castellano, ni el guaraní tampoco. Cada uno de ellos son códigos completos con todas sus palabras, con su gramática, con todo. Son idiomas, como el francés, como el inglés o como el chino. ¿Está bien? Son idiomas completos. Dialecto en lingüística le decimos entonces a la variación lingüística que depende de la región geográfica, pero siempre dentro de un mismo código lingüístico. Bien, el dialecto es la más profunda de todas las variaciones lingüísticas, la que va a presentar más cantidad de cambios y de opciones. ¿Sí? Tenemos desde diferencias fonéticas, o sea, diferencias en la pronunciación, piénsenlo, ¿sí? Piensen cómo habla sin irte más lejos, acá 800 kilómetros, cómo habla un cordobés. No habla exactamente igual que nosotros, ¿sí? Como un cordobés. No sé por qué, pero estiran algunas sílabas. ¿Sí? O cómo habla, a menos todavía, un entrerriano, que no dice entrerriano, dice entrerriano. ¿Sí? La guitarra y el río. Bien. Y estamos hablando de diferencias geográficas mínimas, ¿sí? Y se observa una diferencia en la fonética. ¿Está bien? Puede haber en el dialecto diferencias en el vocabulario, palabras que se usan en una región geográfica y en otras no. ¿Sí? Vamos a seguir con los lugares que dijimos, no sé, México. Si alguna vez fueron niños, vieron el Chavo. Y si vieron el Chavo, saben que el Chavo quería comerse una torta de jamón. ¿Una torta? No, una torta para mí es otra cosa. Recién en un capítulo en el que se comió la dichosa torta de jamón, yo me enteré que era un sándwich. ¿Sí? Pero hasta ese momento no entendía que era lo que quería la torta. Para mí tiene dulce de leche, adentro crema, qué sé yo. Y bueno, y no, y allá eso es un pastel, ¿sí? No una torta. Torta le decimos acá. Y en España tampoco le dicen ni torta ni sándwich, que finalmente sándwich en realidad es un anglicismo, ¿no? Dicen emparedado, dicen bocadillo. Bueno, para mí bocadillo es otra cosa. Bueno, ya sé, eso son diferencias de vocabulario, ¿sí? Palabras que se usan en una región con un sentido, en otra región no se usan o se usan con otro sentido. Y podemos llegar a tener incluso diferencias gramaticales. Por ejemplo, nosotros acá en la región del Río de la Plata usamos el vos en vez del tú. Es decir, cuando somos chicos y la profe, la maestra, nos enseña la conjugación verbal, nos dice yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pero después cuando nosotros hablamos en nuestra vida cotidiana, no decimos tú y no decimos vosotros. ¿Sí? Decimos vos y decimos ustedes. Bueno, eso implica no solamente dos palabritas distintas, sino que implica todo un cambio gramatical, porque yo tengo que conjugar diferente todos los verbos en segunda persona. ¿Sí? Yo tengo que decir, no sé, estudialo en vez de estudialo.
¿sí? Eh, sabés en vez de sabes, y así. Todos los verbos de segunda persona los conjugamos de acuerdo con el pronombre que usamos de segunda persona, que es el vos. Y con el vosotros ni hablar. Estudiadlo. No, estudienlo, digo yo. Entonces, bueno, eso solamente existe en el dialecto. Es el que propone la mayor cantidad de diferencias en cuanto a lo que son las variaciones lingüísticas, ¿sí? Bueno, si hasta acá se va entendiendo, la idea es que en toda esta región en la que se habla español no se habla exactamente igual. El código lingüístico presenta ciertas sutiles variantes. Ahora bien, si yo acoto el espacio geográfico y tomo solamente lo que es, digamos, el espacio que hay entre Capital Federal y La Plata, acá donde vivimos nosotros, ¿sí? Nada, 40 kilómetros. Ahí, ¿puedo encontrar variaciones lingüísticas? Sí, por más que sea un espacio muy acotado y que hablemos solamente de gente que ha nacido y ha vivido toda su vida en estos 40 kilómetros, igual no todos hablan exactamente igual. Ahí habría entonces otra diferencia, otra variación lingüística, que es la de el cronolecto, la diferencia lingüística que depende de la generación a la que pertenecen los hablantes. Esto es porque el lenguaje es una cosa que está viva, porque están vivos sus hablantes, los hablantes que usan el lenguaje. Por lo tanto, van introduciendo modificaciones constantemente. Y en general la mayoría de esas modificaciones las incorporan los grupos adolescentes, ¿sí? Una vez que uno ya fijó su vocabulario, después no lo cambia tanto. Pero mientras todavía lo está definiendo, que es en la adolescencia, incorpora muchísimos neologismos, muchísimas palabras nuevas, que algunas perduran después como parte de la realidad de la lengua, y otras no, otras duran 2 años y no desaparecen, ¿sí? Uno no las escucha más. Esto es bastante sencillo de ver si ustedes pueden escuchar hablar a personas de diferente generación, ¿sí? Una persona de 70 años no habla igual que un chico de 14, ¿sí? Pero se nota mejor todavía si ustedes tienen acceso a textos de diferente antigüedad, porque cuanto mayor sea la diferencia cronológica, más acentuado va a estar el tema del cronolecto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes escuchan algunos tangos, se ponen a escuchar algunos tangos de la década del 20, del 30, del 40, van a encontrar un montón de palabras que no existen más, ¿sí? Eran palabras que formaban parte del cronolecto de ese momento. De la misma forma, si no sé, ven un programa de tele de la década del 60, ¿sí? Y bueno, va a haber un montón de palabras, expresiones, modismos, giros lingüísticos que hoy por hoy han desaparecido, ¿sí? Y así, lo mismo, la forma en la que nosotros nos expresamos actualmente, dentro de 30 años probablemente sea distinta. Entonces, como coexisten varias generaciones en la sociedad, ¿sí? Ahí podemos encontrar una variación lingüística, ¿sí? Personas de diferente generación se expresan de una forma un poco diferente, ¿sí? Muy común que a uno, que es una persona madura, madura, le parezca que los adolescentes hablan mal. Es verdad, los adolescentes hablan mal, pero yo también hablaba mal, entre comillas, para mi madre. Y a todas las generaciones le parece que la generación siguiente habla mal. En realidad, nada, son códigos que funcionan dentro de esa generación y que después, como digo, algunas palabras se incorporan y otras desaparecen, no pasa nada, ¿sí? Bien, y ahí tenemos dos que dependen de características particulares de los hablantes, de la región geográfica el dialecto y de la generación el cronolecto.
El tercero es un poco más difícil, es el más difícil de los tres, que es el sociolecto, porque este depende de dos factores. El primero es el nivel cultural. Esto va a determinar el nivel de apropiación del código que yo tengo. ¿Sí? Un estudio que se había hecho en la Universidad de Buenos Aires ya hace bastante, hará unos 10 años, tratando de contabilizar la cantidad de palabras que usamos los argentinos para comunicarnos. ¿Sí? Y se observó, ¿sí?, una diferencia que tenía que ver con la edad y que es bastante lógica, ¿no?, porque uno va incorporando el vocabulario a lo largo de su vida. Obviamente no nacimos y al año hablamos todos así, no, fuimos incorporando vocabulario cada vez que uno entra en contacto con vocabulario nuevo, lo va incorporando. ¿Y cómo entra en contacto con vocabulario nuevo? Bueno, hablando con gente, tomando clases, leyendo libros, viendo películas, etc. Todo esto lleva tiempo, lo vamos desarrollando a lo largo de los años. Pero bueno, evidentemente, estar en contacto con una cantidad mayor de manifestaciones culturales, de textos, tanto orales como escritos, nos permite tener un vocabulario más amplio. Esto es entonces el primer elemento que determina el sociolecto, ¿sí?, lo que sería el nivel cultural, la cantidad de vocabulario de la que yo me fui apropiando a lo largo de los años. Se podría confundir, como les estaba diciendo, un poco con el dialecto, con el cronolecto, pero no, porque personas de la misma edad que estuvieron expuestas de diferente manera al contacto cultural van a tener un sociolecto diferente. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo agarro dos chicos de 15 años, ¿sí?, de la misma región geográfica, pero que uno está alfabetizado y el otro no. Bueno, evidentemente van a tener una incorporación de vocabulario diferente, ¿sí?, porque hay una cantidad de vocabulario que es casi exclusivo del texto escrito, ¿sí? Todo lo que es el vocabulario periodístico, por ejemplo, lo que es el vocabulario legal, cómo están escritas las leyes, la forma en la que está escrita incluso algún tipo de literatura, son formas con las que yo no puedo entrar en contacto en la oralidad, ¿sí? La oralidad es diferente. La oralidad me propone a mí una inmediatez en la que yo tengo que resolver rápido la frase. Entonces seguramente utilizo menos vocabulario, seguramente las estructuras gramaticales están menos pensadas, son más complejas porque justamente se van enlazando una con otra sin mucha reflexión de por medio. En cambio, cuando yo escribo, yo tengo un tiempo. Yo puedo volver atrás, puedo corregir, puedo buscar un sinónimo, puedo buscar una perífrasis, ¿sí? Entonces, por norma general, una persona que no está alfabetizada va a entrar en contacto con un universo de vocabulario mucho más reducido, por lo tanto va a poder incorporar menos vocabulario del que podría haber incorporado a la misma edad si estuviera alfabetizado. Creo que ahí más o menos la parte de nivel cultural se entiende. El otro elemento que va a determinar el sociolecto son los grupos de pertenencia social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de cualquier grupito dentro de la sociedad, que yo pueda reconocer por el motivo que sea, ¿sí?, que se me ocurre, porque profesan la misma religión, porque practican el mismo deporte, porque ejercen el mismo oficio, la misma profesión, por el motivo que sea que yo pueda reconocer un grupo de personas, puede ser que dentro de ese grupo surja vocabulario que se usa solamente dentro de ese grupo y que en general tiene la función de generar un sentido de identificación, ¿sí?, a partir de diferenciación y pertenencia, ¿sí? Es decir, si yo uso esa palabra, quiere decir, además del significado de la palabra, otra cosa. Quiere decir que pertenezco a ese grupo. Por lo tanto,
también va a ser bastante común dentro de la adolescencia, ¿sí? Pero me va a poder permitir, por ejemplo, diferenciar diferentes grupos de adolescentes, ¿sí? Porque utilizan bastante sociolecto para generar este sentido de pertenencia, ¿no? Para reconocer rápido al que forma parte de mi mismo grupo y al que no. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo sencillito para que no quede tan en el aire, ¿sí? No les puedo poner ejemplos de adolescentes porque no manejo, estoy un poco desconectado de sus códigos. Pero vamos a plantearlo así. A ver, yo le pregunto a un hincha de River, si es hincha del Millonario, me va a decir que sí. En general no va a tener problema en utilizar River y Millonario como sinónimo, ¿sí? Es una de las formas en las que nos referimos al club. Pero es una de las formas en las que nos referimos al club generalmente a los que no nos importa el fútbol, como a mí, que me interesa muy poquito, o los propios hinchas de River. Los hinchas de River utilizan esa palabra para referirse al club. Ahora, si yo le pregunto a un hincha de Boca, en general nunca va a utilizar la palabra millonario para referirse a River, ¿sí? Porque es un término que de alguna manera hace una caracterización positiva del club. Y como es el club rival, el hincha de Boca generalmente va a buscar transmitirnos con su elección de vocabulario una caracterización negativa, ¿sí? Gallina, por ejemplo, que creo que es la más clásica, o alguna de esas alusiones que hacen acerca de no sé qué año que descendieron a la B y esas cosas. Pero no va a usar millonario, ¿sí? Entonces, usar esa palabra simplemente, ¿sí? Usarla o no usarla, me dice más que el significado de la palabra. No me dice solamente a River Plate, me dice otra cosa, me dice si yo soy o no soy hincha de River, ¿sí? Bueno, eso es sociolecto también. Muy bien. Esos tres entonces serían las variaciones lingüísticas que dependen de características específicas de los hablantes. Después hay dos más. Estarían la jerga y el registro, pero que lo voy a dejar para otra clase porque esta ya se nos hizo un poco larga, ¿sí? Listo, chicos. Vamos a cortar este video acá. Cualquier duda que les haya quedado, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom. ¿Está bien? Muy bien, cuídense chicos, nos vemos.